Muy buena gente, hoy les cuento un poco sobre algunas páginas e información importante a tener en cuenta a la hora de invertir. Comencemos viendo algunas páginas que personalmente utilizo y después vamos desarrollando un poco algunos conceptos importantes de cada una. Vamos a ir avanzando en conceptos a medida avancemos con el video. Para el que le interese, les sugiero tomar nota al menos de los conceptos más importantes. Empecemos por Wallmine, que me parece una página muy interesante y completa. Brinda muchos ratios e información espectacular. También utilizo investing.com y Morningstar, entre otras como Yahoo Finance. A la hora de invertir, considero muy importante acceder a los informes trimestrales y anuales de la empresa que estemos analizando. Suelo mirar mucho los informes trimestrales y los informes 10K, por ejemplo, y comparo cómo le va el negocio de la compañía en relación con años anteriores. Importante tener en cuenta que cada negocio es diferente y hay que evaluar cada compañía según su sector. Como posiblemente ya se imaginarán, no es lo mismo evaluar, por ejemplo, una farmacéutica que una compañía de seguros, o por ejemplo, un banco. En este último caso, puesto como ejemplo, ya es más difícil inclusive leer o interpretar sus balances. También hay que tener en cuenta si el negocio de la compañía es un negocio cíclico, o es un negocio que se puede ver muy afectado por cuestiones macroeconómicas, o si es más bien un negocio, por ejemplo, en empresas del sector salud o alimentos, que más allá de cómo se encuentra en el mercado o la cuestión macroeconómica, las personas van a seguir consumiendo alimentos y utilizando medicamentos. Tenemos sectores más bien defensivos y otros sectores que son más bien cíclicos. Esto, si les interesa, lo podemos desarrollar bien en algún video, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos conceptos de los cuales se puede encontrar información al respecto, como por ejemplo el beta de una acción. El coeficiente beta de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en que se negocia. Nos permite determinar si una acción es más bien defensiva, agresiva o si se mueve similar al mercado, y cuándo nos conviene tener una acción con un beta más alto o con un beta más bajo, según el momento de mercado, etc. Este tipo de cosas, como les digo, está muy bien desarrollado en internet, pero si quieren podemos desarrollarlo. La idea es nombrar el concepto para tenerlo en cuenta por si alguno no lo conoce. Pasando a temas ratios. Algunos ratios interesantes que suelo utilizar mucho son el ratio de solvencia y el ratio de liquidez. El ROE, que es el Return on Equity, o retorno sobre el capital, el ROA, que es el Return on Assets, o retorno sobre activos, el ROCE, que es el retorno sobre el capital empleado, y el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. Suelo mirar también los EPS o Earning Per Share, que son los beneficios por acción, el Price Earning y el Price Book Value. Como les decía, todos estos ratios se encuentran desarrollados en muchos lugares, por eso no me detengo a explicarlos, para así avanzar con otras cosas y conceptos también importantes. Miremos ahora un poco en la página de Wallmine. Cuando vamos deslizando por encima de cada ratio, nos explica brevemente cada uno. Podemos traducir la página y así verlo en español. Algo excelente de Wallmine es que podemos comparar empresas por sector. Podemos encontrar datos del sector en general, comparar según ratios, etc. Podemos comparar cómo le está yendo a la compañía en relación con su competencia. Podemos ver si la empresa reparte dividendos, cuándo lo hace, etc. Arrastramos hacia abajo, podemos encontrar informes, noticias, entre otros datos de interés. En páginas como Investing podemos encontrar resultados de la empresa, próximas presentaciones, dividendos, entre otra información. Otro ítem importante es el tamaño de la empresa. No es lo mismo invertir en una empresa pequeña que está recién naciendo que invertir en una empresa ya más grande y consolidada en su sector. Otro aspecto a tener en cuenta son las patentes o ventajas competitivas que tiene la compañía. Podemos hacer una diferenciación de las acciones en acciones de crecimiento, acciones de valor y acciones de rendimiento. Se llaman acciones de crecimiento las que ofrecen un gran potencial de crecimiento. Suelen atraer a los inversores por el valor de sus ventas, los flujos de caja o los beneficios futuros. Como el crecimiento es la prioridad para estas empresas, reinvierten los beneficios, no distribuyendo dividendos. De este tipo de acciones podemos esperar una mayor volatilidad, pudiendo proporcionar un mayor margen de valorización, pero también mayores devaluaciones. Generalmente, invierten en este tipo de acciones inversores más tolerantes al riesgo. Las acciones de valor son generalmente de empresas más maduras. Los inversores intentan encontrar si alguna está por debajo de su valor intrínseco. Hay varias causas para que los títulos se estén negociando por debajo de su precio justo. Por ejemplo, una acción judicial a la empresa, un problema de un directivo, etc. Se caracterizan por presentar poca volatilidad y por pagar dividendos regulares y elevados. Se suele tratar de empresas limitadas en términos de crecimiento futuro, sin grandes necesidades de inversión, dirigiendo gran parte de los beneficios a los accionistas.
Dependiendo de cada tipo de inversor, qué riesgos se esté dispuesto a asumir y demás, es conveniente volcarse hacia un u otro tipo de inversión. Así como hoy estamos viendo temas de acciones, hay muchos otros conceptos que podemos desarrollar, como ser bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, etc. Cualquier tema que les interese que desarrollemos, los invito a hacérmelo saber en los comentarios, así lo vemos en detalle. O podemos analizar acciones u obligaciones negociables en particular u otros instrumentos. Estos son los activos más utilizados y conocidos, pero también tenemos otros como productos complejos, productos derivados, etc. Y en todos estos instrumentos tenemos que considerar muchas variables, analizar bien y tener en cuenta que siempre hay un determinado riesgo. Cada inversión conlleva un cierto riesgo y generalmente en relación con el riesgo un cierto rendimiento. Si bien este video se centra en las acciones, les dejo un dato de color. Para analizar obligaciones negociables, además de leer su prospecto de emisión y demás, suelo utilizar mucho Mercapabaco, desde donde se brinda la TIR o tasa interna de retorno que tienen las obligaciones negociables en ese momento en que la estamos analizando. Este tema también podemos desarrollarlo. Si te viene gustando el video, te invito a suscribirte y darle like para recibir todas las novedades que voy a ir subiendo. Personalmente, primero analizo en qué empresas quiero invertir, cuál es mi horizonte de inversión, qué riesgo estoy dispuesto a asumir y qué rendimientos estoy buscando. Después, ingreso en las páginas antes mencionadas y evalúo temas ratios y cómo le está yendo a la empresa en general. Ingreso al sitio web de la empresa y entro a la parte que generalmente se llama relación con inversores, desde donde uno puede encontrar más información sobre el negocio, informes, etc. Ingreso a los informes y analizo los balances, activos y pasivos, ganancias, cómo se encuentra la empresa en relación a años anteriores y así voy analizando el balance. También tengo en cuenta la zona geográfica de la compañía, tema macroeconómico, etc. Hay mucho que podemos desarrollar sobre estos temas, por ejemplo, en cuanto a lo macroeconómico. Restricciones que puede llegar a tener una empresa para importar un determinado producto, políticas monetarias que pueden afectar de una forma u otra, etc. Analizo el valor intrínseco de la compañía. Para ello, utilizo fórmulas como fórmula de Graham, entre otras, y comparo con los análisis de otros analistas. Es un ítem interesante. Si googleamos, por ejemplo, precio objetivo y el ticker de una empresa, y entramos en la página de Investing, generalmente nos da una visión de los analistas. Precio objetivo promedio, uno optimista y uno pesimista, según diferentes analistas y demás. También podemos ingresar a estos precios objetivos cuando ingresamos a Investing y colocamos el ticker de la empresa en precio objetivo de los analistas. Además, podemos encontrar sentimiento del mercado, entre otros datos. Una vez que tengo todo definido y analicé en profundidad el negocio de la compañía, entre los otros aspectos mencionados, ahí recién paso a invertir en la misma. Estos son, de forma muy resumida y a grandes rasgos, algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir. Seguramente me estén faltando desarrollar varios temas, pero si quieren los podemos ir viendo. Personalmente, lo que he hecho al invertir en Argentina en su momento, cuando armé mi portafolio de inversiones y luego al ir actualizándolo, es evaluar los CDR listados a grandes rasgos, que se pueden encontrar listados en Bima, por ejemplo, con sus ratios de conversión, y evalué esos CDRs con páginas como Wildmine. Y una vez que consideraba que me interesaba la empresa, ahí recién la analizaba ya más en detalle para descartarla o elegirla para mi portafolio de inversiones. Me despido con estos conceptos, te invito a compartirlo con alguien a quien pueda servirle. Recordá que el contenido del video y el contenido del canal no son recomendación de inversión ni de ningún tipo. Los dejo con esto por hoy, espero haber aportado información que sea útil, que tengas un excelente día.